Bueno, lo que vamos a trabajar es el tema de ecuaciones en los triángulos, ¿sí? Acá aparece con ángulos, después en otra clase revisaremos con los lados, pero vamos a centrarnos en las ecuaciones y los ángulos. Para eso es importante repasar los ángulos de manera general. El ángulo obtuso es un ángulo cuya amplitud está entre 180 y 90. El ángulo recto siempre piensen que forma una L y la amplitud va desde 90. Y los agudos siempre forman una B corta, como si fuera la boca de un pato, entre 0 y 90, o sea, no llegan a ser una L. Y además, los ángulos complementarios son la suma de dos ángulos, no más, que suman 90, y los suplementarios dos ángulos que suman 180. Esto lo estuvimos revisando con las operaciones y con el cuadro, la primera parte de operaciones con ángulo y los ejercicios de ángulo que había agregado también. Todas estas ideas son importantes para referirnos a las propiedades cuando resolvemos ecuaciones con triángulos. Además hay que tener en cuenta que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, ABC por ejemplo, valen 180, que los exteriores alfa, beta y gamma suman 360 y que un ángulo exterior, por ejemplo alfa, es igual a la suma de dos interiores no adyacentes, B y C. El adyacente es, pensando en esto, por ejemplo, si yo tengo alfa y A, ese sería el adyacente. Entonces, los ángulos que no estén pegados a alfa, siendo interiores, me queda B y me queda C, son los no adyacentes interiores. Ahora si voy con gamma, el pegadito sería el adyacente C, como no tiene que ser adyacente, solo me queda B y A, siempre interiores. También eso lo repasamos en un video. Cuando vamos con la amplitud de cada ángulo interior en el siguiente triángulo, tenemos en cuenta que aparecen las ecuaciones y lo que necesitamos resolver son el valor de la incógnita, en este caso x, pero puede ser otra variable. Esta expresión de ecuaciones con ángulos y en triángulos puede estar entre quinto o sexto grado, ¿sí? Lo revisamos acá porque en el proceso del profesorado, después todas estas operaciones en tercero se hace una revisión, pero se apunta en otro enfoque, entonces todo lo que no veamos acá, después cómo encararlo cuesta o cómo reflexionar sobre estas ideas. A la hora de resolver esto, como nos dan A, B y C, ¿sí? Las ecuaciones de eso, acá yo puse A, B y C o alfa y beta, pero acá tendría que haber aparecido A y B. La suma de esos tres ángulos interiores es igual a 180. Entonces, propongo que A, B y C sumo, y para hacer esa suma lo que tienen o debo prestar atención es siempre sumar las letras, ¿sí? Las letras, si no hay ningún número adelante, valen 1. Entonces 1 y 2 son 3 y 1 4, por eso tengo este total. Y por otro lado, hacemos el total de los grados o los números independientes que tengo acá. Fíjense, si tengo 5 y 3 me da 8 y le resto 10, voy a deber 2, por lo tanto me queda esa conclusión ahí. Podría escribir una ecuación al lado de la otra, ¿sí? Y trasladar los términos, es decir, plantear esta ecuación más esta ecuación más esta ecuación, pero si hago el resumen, después puedo reemplazar de esta manera. Paso el 2 sumando, ¿sí? Eso me da 182. Cuando lo divido con 4, prestar acá atención a las divisiones que fuimos haciendo. 182 dividido 4. Si lo hago de manera con la calculadora, acuérdense de apretar la tecla grados, porque si no les va a dar 45,50 y eso es una medida de longitud y yo necesito una medida angular. Si no, hacerla a mano la división y voy a obtener este resultado.
Una vez que llego a develar la incógnita, que es la X, 45 grados 30 minutos, voy al proceso de reemplazar para determinar cuánto vale A, B y C. Entonces si hago 45 grados 30 minutos más 3 me va a dar 48 grados 30 minutos. Si hago 2 por 45 grados 30 minutos me va a dar 90 grados 60 minutos. 60 minutos es un grado, entonces me va a dar 91 grados, le tengo que restar 10 y esa cuenta o esa operación me va a dar 81. Y acá 45 grados más 30 minutos me va a dar 50 grados 30 minutos. Fíjense que acá lo fui resolviendo y podemos, si quieren, 30 y 30 son 60, eso sería 60 minutos, así que sumaría un grado más, me quedaría 48 y 1 49, y uno de acá son 50, ¿no? Del 81, entonces me queda 50, más 50 que tengo acá son 100, más 80, 180 es la suma. Ahora, por ejemplo, si tengo que calcular la amplitud de los ángulos exteriores, puedo plantear el esquema similar. Fíjense en acá que me piden clasificar el triángulo según los lados y según los ángulos, en caso de que se pueda hacer, porque ya contamos alguna vez que el valor de los lados yo no los puedo definir a partir de los ángulos, pero sí puedo clasificarlo si son iguales, si son distintos, o si son dos iguales y uno no. Entonces, ven, esta es otra manera para resolver. Aplico la propiedad que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Escribo una ecuación al lado de la otra, pero podría haber hecho resumen que me queda 3 y 2 son 5 y 1 6x, y la suma de estos 3 me da 35, 40, 50 y 10, 60. También podría haber hecho el resumen de esto e igualarlo a 360. Paso el 60 restando y el 6 dividiendo, me queda 50 grados. Una vez que tengo eso, reemplazo los valores, el valor de la incógnita que lo encontré, 3 por 50 más 15, 2 por 50 más 10. Fíjense en acá que por hacerlo rápido me olvidé los grados, hay que anotar la unidad que lleva esto. Entonces si a cada ángulo exterior le resto 180, porque recordemos que estos tres que están acá son ángulos exteriores, el resultado. Porque si sumo estos dos, ya se me pasan de los interiores. Entonces, si quiero saber los ángulos interiores, a cada uno de estos exteriores le resto 180, y acá tengo los tres ángulos interiores. Al haber un ángulo obtuso que es C, este que está acá que vale 95, el triángulo es obtusángulo. Y será escaleno, ¿por qué? Pues tiene tres ángulos diferentes. Fíjense que acá en esta propuesta, en las ecuaciones con los ángulos, uno puede ir buscando más relaciones y resolviendo el problema. Ahora, si avanzamos un poco más, en este ejercicio me dan el dato de alfa, me dan el dato de beta, ya alfa y beta son suplementarios, fíjense en uno adentro y uno afuera suman 180, después también me da el dato de 2x, que para este caso si yo hago b más gamma más c, me falta el dato de, así que no lo podría utilizar, tengo que ir viendo las propiedades o las relaciones que mantienen con los ángulos. No siempre puedo usar la misma, pero en este caso, al tener alfa y beta y estar uno al lado del otro, suman 180. Planteo la ecuación, o sea, sumo una ecuación al lado de la otra. Fíjense que en este caso dije una x más 2 son 3x, 102 lo paso restando, 18 como estaba restando lo paso sumando, porque son términos independientes, o sea, en una ecuación es importante juntar del mismo lado de la ecuación todo lo que sea numérico
y ya lo tenga resuelto, y lo que es incógnita lo deje del otro lado. Eso me da 96, dividido 3 me da 32. Una vez que tengo eso, reemplazo en alfa, beta y gamma los resultados y obtengo esto. Es decir, del triángulo de adentro yo ya sé que beta vale 46, beta vale 46, que gamma vale 64, pero todavía me falta el valor de epsilon, que para calcular ese, al tener los otros dos, puedo plantear que la suma de estos dos ángulos más el tercero es igual a 180. Y eso me da 70. Una manera de probar es que si hago 70, o sea, si sumo 70 más 64, me tiene que dar igual al de afuera. Lo que les propongo a partir de esto, si bien es un poco contado rápido, lo pueden trabajar y ver despacio. La idea o la propuesta es tratar de ver las relaciones y empezar a ver los procesos. Subiré una práctica con algunos triángulos para hacer, con el fin de empezar a meterse en este problema que son las ecuaciones y relacionarlos con los ángulos. Cualquier cosa pueden consultar.